Te invito a que tomes por allí tu Biblia en el capítulo 4 de Efesios. Mira, te voy a hablar, o he visto carencia o falta de voluntad y de carácter de la iglesia. Vuelvo a repetir, he visto falta de voluntad y de carácter de la iglesia. Y de mil maneras. Entonces, la Biblia nos habla. Yo no quiero decir que el Espíritu Santo no hace cosas en nuestros corazones. Yo sé que Dios lo ha venido haciendo en tu corazón y en mi corazón, donde Dios ha venido cambiando ciertas cosas, ciertos patrones, ciertas conductas, ciertos hábitos, y esto ha sido una obra poderosa del Espíritu Santo. Y es en ese proceso que todos tenemos que entrar, en el proceso de la santificación, que va a ser el Espíritu Santo sobre nuestras vidas, ¿sí? Y que no tenemos que dejar esto, porque es a través de que estés pegado con Cristo, con la presencia del Espíritu Santo, que va a venir trayendo cambios a ti, y cada vez te vas a parecer más ¿a quién? Pues a Cristo, por la relación y la intimidad que tú tengas con Él. Eso yo no puedo decir de nuevo, existe, y que entramos todos en ese proceso, ¿sí? Pero hay otras cosas que aquí el apóstol Pablo, en lo que vamos a ver, le empieza a hablar a la iglesia de Cristo. Y si tú has aceptado a Jesús como Señor y Salvador, también tienes que tener una determinación y un carácter para obedecer a su palabra y para hacer ciertas cosas que te corresponden. Ahora sí que ser muy radical, con mucha voluntad de determinar, de no hacer cosas que Dios o a Dios no le agradan. Entonces, bajo estas cuestiones, quiero que te mantengas en el equilibrio, en buscar a Dios para que el Espíritu Santo haga más obras en ti, para que siga ese proceso de la santificación por el poder del Espíritu Santo, ¿sí? En esa relación vas a llegar a parecerte más a Cristo. Pero por otro lado está la cuestión tuya, la cuestión personal, donde tú tienes que tener voluntad, carácter, determinación, ser una persona radical para poder hacer también cosas que Dios te pide que hagas y para dejar de hacer cosas que Dios te pide que dejes. No sé si me están entendiendo. Es un equilibrio y siempre lo tienes que mantener en tu vida. Entonces voy a entrar al versículo 17 de Efesios 4. Dice, y comienza allí el apóstol Pablo. ¿A quién está hablando? A la iglesia de Éfeso, a los cristianos, a aquellas personas que han aceptado a Jesús, y que si han aceptado a Jesús es cosas que tienen que demostrar. Escúchame, es que si tú aceptaste a Cristo, son cosas que tú tienes que demostrar como un hijo de Dios, como una hija de Dios, siendo o reflejando esa transformación y ese cambio como cristiano, como cristiana. Y comienza aquí el apóstol Pablo diciendo, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ok, a ver, vamos a empezar. O sea que el apóstol Pablo está hablando a los cristianos, ¿verdad? Pero le está diciendo, oye,
yo requiero esto en el Señor, que si tú has aceptado a Cristo, ya no tienes que vivir como los gentiles. Es decir, estaba marcando que, y hablando al decir esto, es que los cristianos de ese entonces estaban viviendo como un gentil, practicando las mismas cosas que hacían ellos. O sea que no se veía ¿qué? Una diferencia de lo que era antes sin Cristo a lo que eran antes a hoy con Cristo. ¿Sí me estás entendiendo? Entonces el apóstol Pablo empieza aquí a marcar bien claro: ya no anden como ellos. Si ustedes han aceptado a Cristo y su Señor es Jesucristo, ya no tienen que vivir y comportarse y practicar las mismas cosas que ellos. Antes estaba justificado porque no conocías de Cristo, pero ahora ya no hay justificación, porque ahora ya no eres un gentil, eres hijo de Dios, eres pueblo de Dios, eres parte de la iglesia de Jesucristo. Si ven cómo comienza el apóstol Pablo a hablar, y por eso es que yo les decía estas dos cosas de la obra del Espíritu Santo en tu relación, de tener tu devocional, tener tu relación, es leer la palabra y orar, ayunar, para que te parezcas más a Jesús. Pero la otra parte es que tú tienes que tomar decisiones firmes y tienes que accionar de una manera determinada, tajante, radical. ¿Sí? Ok, seguimos leyendo. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. O sea, está marcando que ellos están ajenos a la palabra de Dios, a las cosas de Dios. Para ellos es aceptable y es justificable, pero para la iglesia de Cristo, porque le estaba hablando a la iglesia y hoy nos está hablando a nosotros, o sea, para ellos es aceptable, no conocen de las cosas de Dios. Pero ustedes sí lo conocen, para ustedes ya no es ajeno, ya conocen lo que Dios le agrada y lo que Dios no le agrada. Entonces, había un problema allí con la iglesia de Éfeso, y por eso el apóstol Pablo les habla así. Y hoy en día la iglesia actual sigue adoptando las mismas cosas. Para muchos de ustedes o de nosotros, me incluyo yo, no es ajeno muchas cosas. Las conocemos, sabemos lo que Dios dice, pero se practican. Porque si el apóstol Pablo le estaba hablando allí, les está diciendo: ya no vivan como los gentiles. O sea, era una manera de vivir. Su vida rutinaria del día a día demostraba una vida igual que los gentiles. Y hoy en día ya no hay ninguna diferencia. Hablo yo de manera general, pero hay muchos cristianos que ya ni son de la secreta, ya saben que son cristianos, pero viven mal. Hacen las mismas cosas que hacían cuando no conocían de Cristo. Han escuchado muchas veces el mismo mensaje y la palabra y la vuelven a leer. Ya no ignoran de las cosas de Dios, pero viven como si ignoraran las cosas de Dios, por la dureza de su corazón, por el orgullo, por la soberbia y la arrogancia. Es decir, es mi vida y yo hago lo que yo quiero. Son duros de corazón y siguen actuando mal. Si no me dejan ver, no tengo que hablar al mensaje que Dios da. ¿Sí? Entonces, hoy en día
Dios está esperando de una iglesia que se levante para demostrar que Cristo vive, para demostrar que Cristo cambia vidas, no que sigan viviendo igual como el gentil. Y hoy tu familia necesita verte con esos cambios, con esa transformación. La gente que te rodea, tus compañeros de trabajo, necesita verte que Cristo está en ti, que Cristo está en mí. Y por eso el apóstol Pablo está hablando de es que no ves, no han cambiado, no hay diferencia. Seguimos en el verso 19. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia. Escuchan bien este versículo. Los cuales, ¿de quién está hablando? De gente cristiana que conocía las cosas de Dios y por la dureza de su corazón siguió practicando las mismas cosas que el gentil. Pero fíjate, aquí está otro término, los cuales, hablando de ellos, después que perdieron toda ¿qué? Bien. ¿Sabes cuál es el peligro? Que si el cristiano, tú o yo, seguimos aferrados a seguir practicando y haciendo las mismas cosas que hacen el gentil y que antes hacíamos y que ya lo dejamos de hacer, pero volvimos a retomar las prácticas de los gentiles. ¿Sabes cuál es el peligro? Se pierde toda sensibilidad. Ya no escuchas la voz de Dios. Ya que digas, pues a Dios no le gusta, pero ya no me molesta, ya no me hace sentir mal, ya no me duele. Y antes cuando lo practicabas, llorabas y decías, Señor, perdóname, la regué, perdóname. Llega el tiempo donde se pierde toda la sensibilidad, ya no te molesta, ya no lo sientes como que le fallaste a Dios. Hay un peligro. Todavía, de repente, cuando se comete, dice, Señor, perdóname, me equivoqué, y gente le duele y llora, pero llega, si se sigue lo mismo, va a llegar el punto donde se va a perder la sensibilidad. Ya no sientes al Espíritu Santo, ya no te confronta, aunque se presente ya, para ti es indiferente. Y escuchas la palabra, aleluya también. Ya no te mueve, ya no te inquieta. Verso siguiente. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces aquí comienza a decir el apóstol Pablo que aquí no está diciendo que vas a vivir un proceso, no. Por eso decía, una cosa es la santificación, pero una cosa es el que tú te tienes. Está dando como una ilustración del yo despojarme de este saco, quitármelo, que es una acción que yo tengo que hacer. ¿Sí me explico? Yo me tengo que despojar del viejo hombre, de la vieja naturaleza que tenía como gentil, de la práctica de esas de pecados, de cosas injustas que molestaban a Dios. Entonces aquí habla de una acción
radical, de una determinación de decir estas cosas no las hago, ya no más. Me habla de despojarme, habla de separarme, me habla de no practicar, ya, despójate de esas cosas que practicabas antes, que era el hombre viejo, la naturaleza vieja, cuando estábamos en la ignorancia. Ahora ya las conocemos, ya no las ignoras. Si es que porque tú ya fuiste enseñado por Cristo, ya se te habló de Cristo, ¿sí? En cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre, o sea, de la manera como antes que vivías o vivíamos. Y ahorita nos va a empezar a dar algunos mensajes sobre qué cosas en específica tenemos que despojarnos, tenemos que dejar de practicar o de hacer, ¿sí? Y dice, verso 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Aquí habla de renovarnos, de meternos más con quién, con el Espíritu Santo. Y si tú ya recibiste el Espíritu Santo, no tienes por qué estar practicando esas cosas que practica el gentil, porque tú ya aceptaste a Cristo y el Espíritu de Dios está en ti. Entonces ahora tenemos que renovarnos. ¿Y cómo nos vamos a renovar? Pues nuevamente metiéndonos en la presencia de Dios, adquiriendo y practicando la disciplina de estar conectados con Dios, buscando a Dios, ¿sí? Porque habla de un renovar. Vamos a restaurar, vamos a renovar aquí, pues nuevamente se limpia, se pinta. No quiere decir que no está, allí está, pero está desgastado. Y el Espíritu Santo habla de no dejes apagar el Espíritu Santo. Pues muchas veces lo hemos dejado apagar por ya no orar, ya no leer, ya no ayunar, ya no meternos en las cosas de Dios, ya no nos dejamos discipular, creemos que todo lo sabemos y nos empezamos a apartar de las cosas de Dios y empezamos a abrazar más las cosas del mundo, y al rato ya se están practicando las cosas del mundo. Ayer compartía la pastora y me gustó esta frase que decía: ¿cuántos de ustedes muchas veces con las personas que conviven empiezas a adquirir ciertas cualidades, actitudes de las personas con las que convives constantemente? O sea, por eso surgieron esos dichos: dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Pues empiezas a adquirir por la relación que tienes con esas personas. ¿Sí o no? Si te juntas mucho con uno que practica fútbol, al rato ya estás jugando fútbol. Si el atletismo, al rato ya también estás con el atletismo. Si te juntas mucho con uno que toma mucho, pues al rato ya también vas a caer en el tomar, ¿no? Entonces te vas a parecer más a esas personas. Pero si estás más en una relación con Dios, ¿a quién te vas a parecer? Pues a Él, ¿no? Pero si te separas de Él y empiezas con las cosas del mundo, pues al rato por eso empiezas a tratar las cosas del mundo, ¿sí? Entonces es muy importante que no pierdas esta parte, es fundamental en tu vida y en mi vida. Pegados a Cristo, separados de mí, nada pueden hacer, nada son, ¿sí? Verso 24: y vestidos del nuevo hombre, creados
según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es decir, ¿qué me está diciendo? Despójate, desvístete, quítate y vístete. Me tengo que desvestir, quitar, despojar del viejo hombre, la vieja naturaleza, las viejas acciones, pero me tengo que vestir de quién? Del nuevo hombre, de Cristo. ¿Sí o no? Entonces, ¿quién lo tiene que hacer? Cada uno de nosotros. Es una acción. No está diciendo, espérense, Dios lo va a hacer. ¿Verdad que no? Es un proceso. No. Son cosas que tenemos que tener bien. Voluntad, determinación, radicales, determinación de decir ya. No más a esto. Y no dejar la otra parte donde viene la santificación y que el Espíritu Santo va a hablar. Pero si ya conozco de las cosas de Dios, yo tengo que ser radical y decir cero, no más a esto. Pero hay gente que confunde la santificación y dice, es que estoy en un proceso. Y nada más se quedó allí. Y el apóstol Pablo le estaba hablando a la iglesia y le dice, no, ya. Punto. Corten. ¿Sí me están entendiendo? Equilibrio, iglesia. Punto central. Que tomo esto y aquí me mantengo. Tomo esto y aquí me mantengo. Las dos cosas. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos como iglesia. Que hoy estamos llegando a este término de año. Se acercan tiempos donde vas a estar con familiares, con amigos, y tienes que empezar a tomar y adoptar lo que Dios te está hablando hoy y ser firme en tus convicciones con Cristo, ser firme en quién eres en Jesús. Yo no estoy diciendo que no convivas con tus seres queridos, jamás. Es un error que te apartes de tu familia. Convive, pasa tiempos con tu familia. Estas fechas, pásalos con ellos, disfrútalo, pero ser radical, honra a Cristo y que vean a Cristo en ti. Amén. Entonces, y aquí comienza, fíjate, a hacer algunos señalamientos sobre las cosas que tenemos que dejar. Verso 25. Por lo cual, desechando, ¿qué? Hablar, ¿qué? Entonces dice, desecha esto y haz esto. Deja la mentira. Quiere decir que los efesios eran bien mentirosos. ¿Verdad? Les digo, no, espérense. Tienes voluntad, deja de seguir mintiendo. Así como puedes hablar mentira, puedes hablar verdad. Tú lo decides. Es que hasta que venga el Espíritu Santo me diga que hable verdad. No, hombre, determínate. Entonces, si se dan cuenta cómo confundimos el proceso de la santificación como la cuestión radical o de voluntad. Si te estás dando cuenta, ¿no? Aquí te lo marca bien en este versículo. No, aquí yo tengo que decir ya. Porque así como puedo hablar una cosa, puedo hablar otra cosa. Y yo lo decido. Porque antes de que salga, yo ya la estoy pensando. Pues yo puedo decidir. Porque tanto está una cosa, la verdad en mi mente, pero también está la mentira. Pues yo puedo decidir. ¿O no? Yo controlo tanto una cosa como otra cosa. Yo puedo controlar el hacer una cosa o tomar una cosa o no tomarla. Entonces
radicales, firmes, poner nuestra voluntad ya. Es que si tu voluntad no es tu voluntad, ¿cuál es la voluntad de Dios? Ya, determina. ¿Y habla qué? Habla la verdad. Di las cosas como son, hombre. Si se enojan contigo, pues también afrontan las consecuencias de tus propias decisiones. Pero ya no andemos mintiendo, hablando de otra mentira y otra mentira. No, ya hablemos verdad. ¿Sí? Hablar verdad cada uno con su. ¿Con quién? ¿Quién es tu prójimo? ¿Sea cristiano o no cristiano? Porque a veces pensamos que nada más se lo llamamos a nada. La Biblia te habla blindado con tu prójimo. Tal vez en tu escuela hay muchos que no son cristianos, pero es tu prójimo. En tu vecindad, tu barrio, tu trabajo, hay muchos que no son cristianos, pero es tu prójimo. ¿Y habla qué? Verdad. ¿Verdad? Punto. Pero a veces le estamos dando nuestra propia interpretación para podernos justificar, y no es así. Somos hijos de Dios, ya no somos gentiles y no tenemos que vivir como gentiles. Y no tenemos por qué vivir como si ignoráramos la palabra de Dios, ya la conocemos. Y este es un mandato. Verso 26. Airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Muchas veces nada más lo estamos aplicando a los matrimonios. No. Sí se predica para el matrimonio, pero esto es en una vida que normal, natural, que si te enojas, sean rápido para resolver la situación. ¿Con quién? Con el que te ofendió, con el que te molestaste, con el que discutiste. Que está bien airados, pero rápido tienes que tener la capacidad de arreglar las cosas y de resolver la situación. Así dicen. Entonces no solamente es para el matrimonio, porque aquí le está hablando a la iglesia de Éfeso, no le está hablando a los matrimonios. Se le comparte a los matrimonios que tienen que resolver esto, pero este es en una vida normal, de todo cristiano. ¿Sí? Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, que dice, esto que sucede, rápido, tienes que resolverlo. No dejes que pase el tiempo. No dejes que pase un día. No dejes que termine el día sin resolver la situación. Ahora, no está diciendo que no vamos a tener diferencias. Vas a tener diferencias, sea con tu esposo, sea con tu esposa, sea con tu padre, sea con tu madre, sea con tu hermano, sea con tu hermana, sea con tus compañeros de escuela o de trabajo. Pero ¿qué dice? Si está bien molesta, enójate, pero resuélvelo rápido. Tienes que tener la capacidad de resolver la situación. ¿Sabes qué? Perdóname, la regué, me molesté. Que si tuvieron una actitud aquí de manera incorrecta con algunos de ustedes aquí en la iglesia, pues perdóname. Entonces, rápidos tenemos que ser para resolver. Y esto es de ya. ¿Quién lo tiene que hacer? No seguir con el orgullo y el enojo y el resentimiento. La Biblia dice,
y hazlo. Pero ya. ¿Sí? Ya no lo hagan como nosotros. Nosotros gentiles sí lo hacen. Ellos sí. Pero ustedes no. No deben de practicar esto. Seguimos. Ni deis lugar a quién. Verso 28. El que hurta o hurtaba, no hurte más. Ya no tomes lo que no es tuyo. Es que me prestó un libro y ahí lo tienes por 2 años. Un disco. Dice, no. Devuélvelo. Si te prestaron algo, devuélvelo. Es que Dios me bendijo, te lo prestaron. Ya lo que hacen es que obligan a la persona, ya pues te lo regalo, ya no me lo devuelvas. Sí. Están obligando a las personas. Les da risa de nervios, ¿verdad? Pero no, la Biblia es clara. Ya no seamos pues como los gentiles. ¿Qué diferencia hay? Sí. Bueno, me prestó dinero, ya se lo voy a pagar. Ya pues te perdono. Después, hagamos las cosas bien. Pues sí te dice las cosas que son malas, pero las cosas que como las tienes que hacer. ¿Cómo qué? Como hijo de Dios. ¿Sí? El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. A veces la gente vive a costilla de toda la demás gente y nada más sacándole. No trabajo, acabo, me bendicen y me dan, me bendicen. Pues sí, pues está la misericordia de Dios, pero a veces la gente se ha ido a un extremo y dice, le voy a sacar provecho. Y a veces la gente dice, pues me voy con los cristianos, acabo a ayudar y apoyan, pero no quieren trabajar. Y Dios dice, Dios, a eso se llama ¿qué? Robar, hurtar. ¿Sí me explico? Dice, no seas sanguijuela. ¿Sí? Ponte a trabajar. ¿Sí? Para que también puedas bendecir a otros. Hay personas que sí necesitan que se les pueda bendecir. ¿Sí me explico? Pero hay personas que ya agarraron esa forma de... ¿Sabías que allá había ese tipo de personas? En la iglesia de ellos. La gente que el apóstol Pablo discipulaba. Pues ¿qué se espera de él? Al rato estemos discipulando a gente. Pero hay que hablarles las cosas como son. Entonces, a mí me impresiona porque a veces pensamos que si viviéramos en esos tiempos, yo no lo haríamos, ¿no? No sabías que también había gente así que vivía, que sí conocía la palabra, que tenían al mejor pastor de allí, en ese entonces, el apóstol Pablo, y seguían practicando las mismas cosas. Y el apóstol Pablo los tenía que confrontar. Y estoy seguro que mucha gente que fue confrontada a lo mejor también dejó la iglesia y dijo, ahí nos vemos. ¿Sí? Porque a veces no nos gusta que Dios nos hable fuerte a través de la prédica. Hay gente que dice, sí, está bien, pero no obedece. ¿Sí? Bien. Enseguida dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y
y viene la respuesta a lo que tenemos que hacer, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los creyentes. Ninguna palabra corrompida, dice, ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, grosería, chisme, crítica, insulto, porque yo no sé si Dios está hablando, pero hay muchos que se dicen cristianos y hay que de groserías salen. Un amén puede salir después de lanzar como 500 groserías o maldiciones. Y la Biblia dice: ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Tú tienes que tener que dominio y decir: estas palabras hablo y estas palabras no. Antes, que no era cristiano y era gentil, hablaba unas tantas groserías, pero ahora ya no ignoro. Ahora mi boca es para bendecir. Pero a veces pensamos que decir palabras groseras y maldiciones me va a hacer respetar. No ves. Aquí no necesitas la aceptación del hombre. Aquí necesitas la aceptación de Dios. O agradas a Dios o agradas a diablo. Y aunque la gente se espante, hay gente que dice: le voy a hablar con estas groserías para que se espante. Y si lo puedes espantar, pero finalmente agradas al diablo, no a Dios. Y a veces estamos usando pensamientos que no son de acuerdo a lo que Dios dice. Para que mi hijo me respete, le voy a decir tantas groserías. Pues lo tienes espantado o espantada, pero eso no es el ganarte el respeto de tu hijo o de tu hija. Y por si fuera poco, no estás agradando a Dios y no estás siendo un ejemplo para Dios. Ni somos ejemplo a veces para los hijos, ni somos testimonio para personas. ¿Para quiénes? Para los oyentes, los que te están escuchando. Y es que es cristiano. Ninguna palabra mala, grosera, corrompida, de chisme, de murmuración, de insulto, que quiera, salga de tu boca. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Ya refreno mi boca. Ya estas palabras no es para que yo me respete, no para hacerme bien, hacer bien. No. Estas son las justas, las que edifican. ¿A quién? A los que oyen. Por eso ahí te dice: lo que no tenemos que hacer, o tenemos que, de lo que tenemos que despojarnos. Ya quitar eso, quitar esas conductas, ese comportamiento, esos hábitos. Por eso dice: despójense. Y aquí empieza a señalar. ¿Sí? Entonces, solamente palabras buenas que puedan edificar. ¿A quiénes? A los oyentes. Verso 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Qué está diciendo? Es que si tú sigues practicando esto, lo único que haces es hacer sentir mal ¿a quién? ¿A quién? Al Espíritu Santo. Contristar que si no lo hagas sentir mal, no lo lastimes, no lo hagas doler. ¿Sí? Algunas versiones dicen otro término, no dice contristéis, dice lastimar, ofender, hacer sentir mal. Entonces, el seguir teniendo estas actitudes, si tú ya recibiste a Cristo y el Espíritu Santo está en ti, pues lo único que estás haciendo es hacer sentir mal al Espíritu Santo. Aunque te respeten y te digan: ¡ay, qué valiente! O qué. No. Lastimamos, hacemos doler al Espíritu Santo.
Y quiero terminar con el versículo 31 y 32. Casi con esto cierra el apóstol Pablo en lo que le empieza a hablar a la iglesia de eso. Quítese de vosotros toda amargura, desaparezca de esa vida amargada de víctimas, sufriendo, quejándose, con resentimiento, con tristeza, todo les molesta, no son felices, no se les ve el gozo. ¿Cuánta gente cristiana vive cristiana? Ahora, ¿aquí eran cristianos? ¿Pero eran margaritos o margaritas? ¿Verdad? ¿Cuántos cristianos tú los puedes ver que oran, que leen, que asisten a la iglesia, que se disponen a servir, pero vienen a matar con enojo? Es que así soy, ¿qué? Ese es mi carácter, ¿qué? Dios dice, quiten ya la amargura, ya déjenla, porque la amargura, ¿qué crees que te lleva? A vivir el resentimiento, a vivir el enojo, forma las raíces esas de amargura. Con todos, con mucha gente están molesta. Y yo no digo que no ha habido gente que te ha lastimado, o que te ha hecho daño, o que te lastimó. Yo no digo eso, no existe. La Biblia tampoco me dice que no va a suceder. Ha sucedido, pero que no te provoque amargura. ¿Qué más dice ahí? Enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. O sea, quita ya la ira, la amargura, la gritería, las palabras que salen. Entonces, familia en Cristo, hoy Dios está hablando y me está hablando que tenemos que despojarnos de eso y tenemos que quitar. ¿Y sabes qué? ¿Cuál es lo hermoso? Que tú y yo tenemos la capacidad, porque es una acción. Dice, quítalas, haz que desaparezcan ya. Como cristianos, ¿o no? ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo. Porque solamente para unas cosas y para otras no. Para estas cosas solamente el Espíritu Santo es el proceso, y para otras cosas, ¿cómo sí? Ya tenemos que ser ¿qué? Firmes, enérgicos, radicales, para decir ya se acabó. Cero tolerancia. Verso 32, con ese término, dice: han de ser benignos, ¿sí? Unos con otros, teniendo ¿qué? Misericordia. ¿Qué más? Perdonándose unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros de bien. Entonces, antes de ser bondadosos, teniendo misericordia y teniendo que perdonar unos con otros, cristianos o no cristianos, a todos tenemos
a veces no lo logramos con la iglesia. ¿Cuántos cristianos están enemistados, enojados? Pues eso es para los de afuera, como para los de adentro. Entonces tenemos que erradicar ese tipo de actitudes y comportamiento que para nada aprovecha, que para nada edifica, que para nada agrada a Dios, para nada. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que mostrar es misericordia con las personas. No importa lo que te hayan hecho, sean bondadosos. La misericordia es estar allí siempre dispuesto para ayudar a otra persona. Es decir, que estés dispuesto a ayudar a aquella persona que te hizo mal. O sea que debo yo estar aquí para cuando él me necesite. Es que me hizo, es que me dijo, estoy dispuesto, ¿te puedo ayudar? Por eso si sean benignos y también que perdonen, sean bondadosos, sean generosos. ¿Con quiénes? Con los que me hicieron mal, porque tengo que perdonarles a los que me hicieron mal, así como Cristo lo hizo conmigo. Pero a veces nosotros estamos tomando ¿qué? Argumentos, ideas que nos sacan de la palabra de Dios y de agradar a Dios, y nos hace ver como gentil en lugar de como cristiano. ¿Cuántos te han lastimado? ¿Cuántos te han rechazado? ¿Cuántos te han ofendido? Porque en el momento de que tú te amargas, lo único que estás dispuesto a estar siempre hablando los defectos, las equivocaciones de las demás personas. Por eso dice, dejen toda amargura. Y ya solamente estamos viendo en qué momento se equivocan para lanzarnos de la persona. Y Dios dice, dejen la amargura. ¿Cuántas veces te ha pasado que hay personas que sí te hicieron daño, pero nomás estás buscando el momento que la nieguen, que se equivoquen para lanzarte y hablar mal de la persona, y criticarla y exhibirla y exponerla? ¿Dónde está la misericordia? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde es donde debemos ser benignos? ¿Dónde es donde estamos para decir, aquí estoy, el momento que me necesites, aquí estoy, por encima de lo que hiciste? Aquí estoy, ¿qué necesitas? ¿Cuántas personas te hicieron daño y a cuántas personas tú les puedes decir ahorita? Esa persona que te hizo mal, que te lastimó y que ahorita necesitara algo que tú le dijeras, aquí estoy, ¿qué necesitas y qué te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Piensan cuántas personas te han hecho daño? ¿Estarías dispuesto a decirle, aquí estoy, ¿qué me puedo hacer? ¿Qué puedo hacer por ti? Yo, dices, ay, caray, pues es eso lo que está diciendo aquí. Así como Cristo lo hizo, en el momento que tú te acercaste o necesitabas de Cristo, no estaba Cristo ahí dispuesto. Cada vez que fallaste, no está allí Cristo dispuesto diciendo, aquí estoy, yo te perdono, yo te ayudo, ¿sí o no? Así como Cristo lo hizo en nosotros, es lo mismo que nos pide que hagamos nosotros. ¡Wow! Todo lo que encierra allí. Pero ¿qué dices tú? No, es que me dijo, es que me hizo, es que no, lo siento,
Es que es humillarme, es que rebajar, es que ¿qué va a decir la gente si yo hago eso? ¿Sabes todo lo que dijeron de Cristo? ¿Y Él lo hizo? Todo lo que dijeron de Cristo. ¿Qué se espera de nosotros? Tú hazlo. ¿Sabes qué? Esa es la vida cristiana. Eso es lo que Dios pide de ti, de mí. Ese es vivir una vida cristiana. Así que, ¿qué te puedo servir? ¿Qué puedo hacer por ti? Pero es que te hice. Sí, pues, ¿qué puedo hacer por él? Pero también por ti, ¿qué puedo hacer? Pues pónganse sobre sus pies. ¿Sabías que si no lo hacemos, como Él lo dice, lo único que hacemos es lastimar al Espíritu Santo? Cuando no lo haces, cuando no lo hago, lo único que estamos haciendo es que conquistar al Espíritu Santo, que está en ti y que está en mí. Y yo no sé si tú quieras seguir haciendo sentir mal al Espíritu Santo por tu arrogancia, por tu soberbia, por tu orgullo, por tu dureza de corazón, por aferrarte a decir es que yo soy así, que es que no puedo trabajar. Sean prontos para arreglar las cosas. No den lugar al diablo. Yo sé que va a haber situaciones en la vida. Yo sé que cada uno en particular, en lo personal, ha vivido ciertas experiencias y ciertas situaciones. Pero hoy Dios me está hablando. Hoy Dios me está hablando. Cómo tenemos que resolver las situaciones. Y esa es una situación de decisión. Esa es una situación de que yo tengo que decir, así son las cosas, ya basta. No me puedo seguir engañando porque yo ya conozco las cosas de Dios. Eso pasa en los gentiles. Pero yo no puedo estar viviendo como los gentiles o comportándome como un gentil. Eso pasa en tu familia, en las personas de tu trabajo que no conocen de Cristo, pero no en ti. Dios no lo aprueba en ti. Dios no lo concibe en su corazón y en su mente, que tú conoces de las cosas de Dios, de la palabra de Dios, y lo sigas practicando. Está tremendo el poder discernir, entender este mensaje.